Entonces, la vez pasada hablábamos del Midrash y estábamos Sí, diciendo que es una frase que se encuentra en el Antiguo Testamento y que viene a presentarse otra vez en el Nuevo Testamento con un nuevo significado. Así, por ejemplo, veíamos que en el caso del Éxodo y en el caso del capítulo 2 de San Juan, las palabras que dice María, hagan lo que Él les diga, esas mismas palabras las encontramos en el Éxodo, allá al pie del Sinaí, en donde el pueblo dice, sí, haremos lo que Dios nos indique. Y allí se refiere a las tablas de la ley que Moisés les entregó al bajar del monte Sinaí. Pero en este caso es la Virgen, en el caso del Evangelio de San Juan, es la Virgen Santísima quien les dice a los sirvientes de la boda que hagan lo que les diga su hijo. Eso pues significa que hay un pequeño cambio en el significado de las palabras, porque en el caso del monte Sinaí es el pueblo el que lo dice. En cambio, acá en el Evangelio de San Juan es la Virgen María quien dice esas palabras. Y eso significa que Juan, evangelista, ve en María la representante del pueblo de Israel. Por eso le hace decir a la Virgen, hagan lo que Él les diga. Porque en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, fue el pueblo el que dijo, haremos lo que Dios nos mande. Bueno, ese es un ejemplo de cómo se utiliza el Midrash, en este caso en el Evangelio de San Juan. Pero hay muchos ejemplos, muchos otros ejemplos que podemos identificar tanto en los evangelios como en los libros del Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo, que son textos que ya se habían dicho en el Antiguo Testamento, pero que se repiten en el Nuevo y se les da un nuevo significado, específicamente en el contexto de la revelación de Jesús como Mesías, como Hijo de Dios. Bueno, no sé si quisieran comentar algo más acerca del Midrash. Bueno, entonces vamos a seguir adelante con la explicación del texto del capítulo 2 de San Juan. Entonces tenemos dos... ¿Quién está llamando? No sé qué pasó. Bueno, pero ya se fue este ruido. Entonces, tenemos estos... el hecho de que en el Evangelio de San Juan, en los versículos 1 y 11 del capítulo 2, San Juan habla de Caná de Galilea. San Juan hace esa especificación de que se trata de Caná de Galilea, porque por ahí hay otra Caná, otra ciudad que se llama también Caná, pero esa ciudad pertenece al pueblo de la tribu de Aser, en el otro, hacia el norte del, más al sur de donde está Caná de Galilea. De modo pues que San Juan se refiere específicamente a la ciudad de Caná en la región de Galilea, en el norte. De modo pues que eh, lo que dice San Juan acerca de Caná de Galilea es una paradoja, es decir, es algo que podría parecer una contradicción. ¿Por qué? Porque ahí encontramos que San Juan hace poner en la boca de Natanael
que de Galilea no puede salir ningún profeta. Eso es lo que le dice Natanael a su compañero cuando dialogan acerca de Jesucristo. Y entonces se puede pensar que Caná de Galilea sea insignificante por el hecho de que, pues, siendo un pueblito insignificante, pequeño del norte de Galilea, y lo que dice ahí el Evangelio, el propio Natanael, que le hace San Juan poner las palabras, San Juan pone las palabras en la boca de Natanael para decir que de Caná de Galilea no podía salir, que de Galilea no podía salir ningún profeta, porque Bartolomé, perdón, su compañero, el Felipe, que ya había conocido a Jesús, va con Natanael y le dice, hemos encontrado al Mesías. Y es Jesús de Nazaret, de Galilea. Y ahí Natanael dice, ¿se puede esperar algo bueno de Galilea? Y entonces esa paradoja la representa San Juan el Evangelista en este momento en que Cristo realiza el primer milagro de su revelación como Mesías. De modo pues que, aunque entre los contemporáneos de Jesús, el territorio de Caná era un territorio del que se sabía que no podía salir ningún profeta, sin embargo, ahí está Jesús, que atestigua la paradoja, la contradicción, la cosa inverosímil de que salga de Galilea un profeta. Esto tiene que ver sobre todo con el hecho de que Galilea había estado sometida a los pueblos extranjeros durante los 5 siglos anteriores a Cristo. Entonces, por eso los judíos, todos los de las 12 tribus, pues decían que Galilea era una tierra maldita, porque había estado sometida a pueblos extranjeros, incluso los dioses de los de los pueblos extranjeros, de Siria, de Babilonia, de Damasco, habían sido adoptados esos dioses por el pueblo descendiente de Abraham de Galilea. Recordemos que en tiempo de Jesucristo ya solamente quedaban 3 regiones: Galilea, Judea y Samaria. Eran 3 las regiones que quedaban en el tiempo de Jesucristo, porque 11 siglos antes habían sido distribuidas el territorio para las 12 tribus, más bien para 11. De modo pues que de esos 11 territorios que habían sido distribuidos cuando llegaron a la tierra prometida provenientes de Egipto, pues solamente quedaba ya 3 regiones: Galilea en el norte, Samaria en el centro y Judea en el sur. De modo pues que esta denominación geográfica de la que hace San Juan el comentario al poner en boca de Natanael la duda acerca de que si de Galilea podía salir algo bueno, Felipe le dice a Natanael, ven y lo verás. He encontrado al Mesías, Jesús de Galilea, de Nazaret de Galilea. Y entonces este acontecimiento pues deja ver de qué manera para San Juan es importante revalorar la humildad de la región de Galilea, porque allí está comenzando la predicación el Mesías, el Hijo de Dios. De modo pues que Jesús es el profeta escatológico que, aunque nació en Belén de Judá, pero se fue a vivir a Nazaret de Galilea, en donde se considera que nada bueno podía salir. Eso está en el capítulo 1, versículo 46 del Evangelio de San Juan.
en donde está el diálogo entre Felipe y Natanael, y en donde se dice eso, que de Nazaret no podía salir nada bueno. De modo pues que el plan de Dios sorprende a los hombres, pues dice el profeta Isaías en el capítulo 55, verso 8, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son sus caminos. Esa es una primera reflexión que podemos hacer acerca de este capítulo 2 del Evangelio de San Juan que estamos meditando en relación con las bodas de Caná. De modo pues que la denominación de Caná de Galilea en el Evangelio de San Juan tiene esa valoración, primero por parte de Natanael, de que es un pueblo del que no puede salir nada bueno, y sin embargo, ahí está el Mesías, que es donde comienza la revelación de su misterio como Salvador, como Hijo de Dios. Como ven ustedes, este tema de la insignificancia de Galilea en relación con el plan divino, o más bien en relación con la fama que tenía entre los judíos, es un tema del que San Juan nos permite apreciar en otros pasajes de su propio evangelio. ¿De qué manera Cristo hace elevar la cuestión histórica, concreta, temporal, y esa realidad histórica, concreta, temporal, para Jesucristo tiene un valor mucho más grande porque la eleva a una apreciación teológica que le da valor, aunque histórica, terrena, materialmente, no tenga mucha importancia. Esa es una, digamos, una valoración que encontraremos varias veces en el Evangelio de San Juan, que Jesucristo hace trasladar la realidad histórica, concreta, temporal, la hace transitar a una valoración teológica, espiritual, eterna, como es aquí en el caso de las bodas de Caná, en donde, si bien para los habitantes de esa región de Galilea, Galilea es insignificante porque no puede salir nada bueno de Galilea, como lo dicen las palabras de Natanael, el verso que les decía yo era Juan 1:46. ¿Qué sonido es ese? Le están llamando las novias a alguien. Ah, pero es allá en ustedes, no es aquí en mi teléfono. No, ha de ser. Bueno, que se esperen, ya mero terminamos, 40 minutos más. Entonces, queda claro este asunto de cómo en el Evangelio de San Juan la realidad histórica, temporal, concreta, es elevada a un punto de vista espiritual, teológico, eterno, porque allí comienza Jesucristo, nada menos que es el inicio de su misión, de aquello para lo que él ha venido. Y aunque dice Natanael que de Galilea no puede salir nada bueno, pues San Juan hace ver en este relato de las bodas de Caná cómo Jesucristo eleva la realidad histórica, material, temporal de la realidad de Galilea, realidad geográfica, a un nivel espiritual, porque Jesucristo ha comenzado allí su predicación, la revelación de sus misterios. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Para esto entonces les pido que de favor que vuelvan a leer el capítulo 2 de San Juan, los versos 1 y 11. De tarea se los dejo para el próximo miércoles, que por favor lean esa consideración geográfica que hace el evangelista San Juan
acerca de Caná de Galilea, que está en los versos 1 y 11 del capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Y luego la expresión de que de Galilea no puede salir ningún profeta está en el capítulo 1, verso 46 de San Juan, pero también lo encontramos en el capítulo 7, versículo 52 del mismo Evangelio de San Juan. Esa paradoja está expresada en el propio San Juan en esos dos párrafos. Uno es capítulo 1, versículo 46, y el otro es 7. Capítulo 7, verso 52. Por favor, les pido que para el próximo miércoles lean esos párrafos, esos versículos, para que vean la diferencia, la paradoja de que para el pueblo judío Galilea es un lugar de donde no puede salir ningún profeta, y que para San Juan, para Jesucristo, el territorio de Galilea es donde Jesucristo ha comenzado su predicación, lo ha elegido como lugar en donde va a realizar su revelación como profeta de Israel. Bueno, ese es un tema. Vamos a pasar al siguiente tema de cuando la Virgen le dice a Jesús, no tienen vino. Y entonces, ahí, ¿qué es lo que podemos ver? En ese verso 3 del capítulo 2 del Evangelio de San Juan, cuando la Virgen le dice a su hijo, no tienen vino. Entonces, pues, tenemos allí que podemos interpretar esas palabras de María como un simple señalamiento que, pues, al parecer no tiene mayor importancia. Pero si vemos un poco cuál sería la intencionalidad de María, podemos pensar que María le dice esas palabras a su hijo porque espera que su hijo realice un milagro. Es decir, cuando la Virgen se da cuenta que no tienen vino, le dice a su hijo Jesucristo, hijo, ya no tienen vino. Entonces Jesús le dice, y a ti y a mí, ¿qué nos va? ¿Qué nos importa? ¿Qué tenemos que ver con eso? Entonces ahí se queda la expresión que parece un rechazo de parte de Jesús a la sugerencia de María de que, pues, que Jesucristo podía hacer algo porque ya se les había acabado el vino. Y entonces lo que dice aquí este texto del padre Aristide Serra que estamos siguiendo, pues es que la Virgen le propuso eso a Jesús, no tienen vino, porque esperaba que se realizara un milagro, que podía realizar algo para que la fiesta no se arruinara. De modo pues que las palabras de María expresan un sentimiento de misericordia y de una exquisita femineidad. Es decir, que eso solamente pudo haberlo notado la Virgen y que solamente ella como mujer pudo haber sugerido a su hijo que hiciera algo para que la fiesta no se arruinara. Y entonces esas palabras que aparentemente fueron dichas solo como un señalamiento sin importancia, reflexionando, podemos comprender que manifiestan la esperanza de que se realice un milagro en la boda de Caná.
Y entonces María parece representante de la humanidad ante las dificultades que vive la humanidad. Ella es la figura del Israel que espera la liberación y que es una liberación misteriosa porque no se conocía bien de qué manera se iba a realizar. Pero allí María está representando a la humanidad que ante las dificultades de la existencia espera la intervención divina del Mesías para que realice un milagro. Y entonces encontramos este punto de vista de Jesucristo, que al parecer rechaza o no quiere hacer caso a las palabras de la Virgen. Pero vamos a profundizar un poco en el sentido de las palabras de Jesús, que le dice a María: ¿y qué nos va a ti y a mí? Es decir, que cuando Jesús le dice eso a la Virgen, concluye diciendo: ¿y qué nos va, qué nos interesa a ti y a mí? No ha llegado mi hora. Ahí está la clave del párrafo, porque Jesús hace referir su vida, sus acontecimientos, todo aquello que él hace, lo hace referir a la hora en el Evangelio de San Juan, por supuesto, porque San Juan refiere varias veces que Jesús habla de la hora de Jesucristo. Por ejemplo, encontramos que la hora de Jesús se refiere al momento en que muere en la cruz, al momento en que tiene que realizar la obra para que el Padre lo ha enviado. Y entonces, pues, visto desde ese punto de vista, desde la hora de Jesús, las frases que le dice a la Virgen de que ¿qué nos va a ti y a mí acerca de que ya no tienen vino, puesto que todavía no ha llegado mi hora? Pero gracias a esa intervención de la Virgen, Jesucristo comienza su aparición, su manifestación pública como profeta, como Mesías, como aquel en quien se resumen las profecías del Antiguo Testamento. Y entonces la Virgen habla de un vino material que ha venido a faltar en el banquete. En cambio, Jesucristo habla del vino de su palabra reveladora, cuyo cumplimiento se realizará cuando llegue la hora de Jesús. Vean ustedes aquí de qué manera Jesucristo hace elevar la petición de la Virgen acerca del vino al momento de su pasión, al momento del cumplimiento, de la plenitud de su revelación de su palabra, puesto que la hora que Jesucristo está por realizar a partir del milagro de Caná se cumplirá concretamente en el momento en que sea crucificado en el Calvario. Esa es la hora para la que Jesús ha venido, y ya desde el principio del Evangelio, San Juan hace referir a Jesucristo a esa hora para la cual ha venido a la tierra a realizar su obra como Mesías. Pero vean ustedes de qué manera la Virgen interviene planteando una cuestión que se refiere a algo material, el vino, que les faltaba en la boda, que se les había acabado. Entonces Jesucristo habla de su palabra, de la plenitud de su palabra, de su revelación, porque le dice a la Virgen: ¿qué tenemos que ver tú y yo en esto si todavía no llega mi hora? Entonces, cuando él termina de decir eso, instruye a los sirvientes para que llenen esas 6 jarras de agua, que si consideramos que cada jarra tenía 80 litros,
6 por 8. ¿Cuántos son, Gerardo? 6 por 8. Créeme, 350. Ya se te olvidaron las tablas de multiplicar. Nelson, 6 por 8. 600. ¿Cuántos? Ah, ya se les olvidaron las tablas. 600. No, ¿cuánto? 6 por 8, 48. 3 por 8, 48. 480. 6. 48. 6 jarras 48. que tenían 80 Madre litros mía. cada una. Entonces, 6 por 8, 48. Es ¿Litros? decir, 480. 48. Eso. Ya 400. hemos dicho, padre. Bueno, 480 litros de vino. Ahí está la plenitud de Exactamente. la revelación de la palabra de Jesucristo, manifestada a partir de las bodas de Caná. San Juan hace representar la plenitud de la revelación, en esa plenitud, en esa cantidad, en esa 6 jarras que contenían 80 litros cada una. Es la abundancia de la palabra de Jesucristo que se nos revela a partir de Caná de Galilea, aunque Caná para los contemporáneos de Jesús era un pueblito insignificante que no valía la pena, por lo mismo que decíamos ya que San Juan pone en boca de Natanael, cuando Felipe le dice, ven, hemos encontrado al Mesías, es Jesús de Nazaret de Galilea. Entonces Natanael le dice, ¿qué de Galilea va a salir algo bueno? Pues no. Entonces ya es entonces la, digamos, la contradicción, la paradoja, por medio de la cual se revela el proyecto divino que trae Jesús como Mesías, incluso aunque sea en el pueblito de Caná de Galilea, que es insignificante a los ojos de los hombres. Y también el vino, que pues es algo, digamos, material, algo que pues no tiene la mayor importancia, pero que para San Juan hace elevar a la realidad teológica la cantidad de agua transformada en vino, la hace coincidir con la cantidad de la palabra de Jesucristo, de la revelación que trae para manifestarse como Mesías ante el pueblo elegido. Bueno, ese es el tema que me interesaba que ustedes comprendieran, porque vemos cómo cuando Jesucristo le dice a la Virgen, ¿qué tengo yo contigo? Es un tema en el que Jesucristo manifiesta la manera de pensar diferente de la Virgen María. Y en ese diálogo entre María, que habla del vino material, y Jesús, que habla de la revelación de su misión como Mesías, y que lo manifiesta mediante la abundancia del vino y mediante la calidad, porque dice el mayordomo, hasta ahora les habías dado el vino malo, pero este es el vino exquisito, el mejor de los vinos. Y entonces Jesucristo pasa del nivel de las realidades materiales al nivel de las realidades espirituales. Así lo vemos en otros pasajes del Evangelio. Por ejemplo, si quieren apuntar para que lo vean, el capítulo 3, versos del 3 al 5, se regenera la carne según el Espíritu. En el capítulo 4 también de San Juan, versos del 7 al 15, en el diálogo con la samaritana, Jesús hace ver que el agua que les regaló Jacob cuando mandó construir ese pozo se transforma en la palabra y en el Espíritu Santo que Jesús le dice a la samaritana que está dialogando con él.
En el capítulo 6 de San Juan también, versos 26 y 27, la multiplicación de los panes, en donde Jesús se manifiesta como el pan vivo. De modo pues que tenemos en el Evangelio de San Juan varios textos, varios párrafos, en donde la realidad material pasa a significar una realidad espiritual. Y aquí en este caso de las palabras que le dice la Virgen a su hijo, no tienen vino. Y su hijo le contesta, pues, ¿qué nos va a ti y a mí? ¿Qué tenemos que ver con esto? Y María, haciendo caso omiso de esa respuesta de Jesús que podría parecer un regaño, un sentimiento de no querer hacer caso de las palabras de la Virgen, sin embargo, les pide a los sirvientes que llenen las jarras. Y entonces Jesús les pide que llenen las jarras, y es entonces cuando Él manifiesta su poder como Mesías, la abundancia de la revelación de su palabra, que trae la plenitud del plan de Dios a la tierra, una vez que la Virgen lo invita a comenzar las actividades que lo llevarán al cumplimiento de su hora en el Calvario, en su muerte, en el momento en que será ofrecido al Padre por toda la humanidad. Bueno, ya además tenemos 2 minutos. ¿Alguna pregunta, algún comentario, por favor? ¿O no se entendió nada? Bueno, enseguida, en una media hora, 1 hora, les mando el texto a su correo electrónico. Muy Por bien. ¿Y tiene favor, el correo ya mándenme. de todos nosotros? Sí, por favor. ¿Alguien me lo mandó ya? Sí, mandé el otro día. Ah, bueno, entonces te lo mando a ti, tú sacas copias para todos. No, mande mensaje. Ellos tienen el número de Fray, que manden los emails para Fray. Ah, bueno, entonces por favor, cada quien me manda su correo electrónico. Pero ¿a dónde se lo mandamos? Yo no tengo el número de usted. De WhatsApp, pues os envío. Ok. Se los dejo aquí en un mensajito. Vale. En un mensajito que va a ser. A ver, ahí les va el correo electrónico. Es centro-mariano @ hotmail.com. A ver, aquí se los pongo. ¿Sí se alcanza a ver? Espérame. Centro-mariano @ hotmail.com. ¿Sí lo ven? Centro Sí. Sí. _ Mueva tantito para copiar el número, Fray. Ah, el número ya lo tienen. Es el número de teléfono. 55 54 56 No puede. 63.